Padre, aquí está tu pueblo, esperando tu palabra. Prepara nuestro corazón para que sea como una tierra fecunda. Para al recibir tu palabra, Señor, podamos dar fruto de 100 por uno. Y a este hijo tuyo, Señor, obediente a tu palabra, dale a él una doble porción de tu Santo Espíritu. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Si alguna persona ha venido por primera vez, nos dice que está aquí presente por primera vez. Bueno, pues parece que no, que todos ya son. Tenemos un hermano ahí. ¿Tu nombre es? Ramón. ¿De qué iglesia tú eres, Ramón? ¿De? San Lázaro. Oh, San Lázaro. Bienvenido entonces, Ramón. Y a todos los hermanos también que se comunican con nosotros a través del internet y que se van a conectar en la noche que se pase la clase, pues también bienvenidos en el nombre del Señor. Seguimos con el profeta Ezequiel y hoy en este capítulo creo que termina la visión esta larga que ha tenido el profeta. Vamos a leer del versículo 1 y 2 del capítulo 10 y dice así, ¿no? 11. Sí, perdón. Es que cuando hice el tema, puse capítulo. Espero que haya escrito el capítulo 10 y no el 11. El capítulo 11 y no el 10. Pero el capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice así. El Espíritu me elevó y me trasladó hasta la puerta oriental del templo del Señor, la que da a levante. A la entrada de la puerta había 25 hombres. En medio de ellos vi a Azanías, hijo de Azur, y a Peleatías, hijo de Benaías, príncipe del pueblo. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, estos son los hombres que traman el mal y que dan malos consejos en esta ciudad. Los que dicen, ¿no ha llegado el momento de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por eso profetiza contra ellos y profetiza, hijo del hombre. Señor, añada bendición a su santa palabra. Así es la cosa. Seguimos con esta visión de Ezequiel y lo lleva ahora hasta al otro lado de la puerta del templo del Señor. Dice que a la entrada de la puerta había 25 hombres. Esto es como un poco como decían, contrastando con que el templo tenía 24 turnos sacerdotales, siempre tenía que haber 24 turnos sacerdotales, lo cual quiere decir que esta gente estaban imitando a los sacerdotes, pero lo estaban imitando mal hecho, porque eran 24, o a lo mejor ellos sabían que no podían imitarlo y por eso habían puesto la cantidad de 25. Y nos dice aquí el nombre de algunas de las personas que estaban en ese grupo. Acuérdense que todo esto él lo ve en visión. Y le señala en medio de ese grupo quiénes son los que están llevando a la ciudad por mal camino. Siempre en todos los conglomerados humanos, no tiene que ser ciudad, siempre hay gente que son los líderes, dicen líderes. ¿Por qué le dicen líderes? Porque la gente los sigue. Por eso tiene que tener mucho cuidado el que es líder y el que sigue. El que es líder tiene que buscar la obediencia de Dios y de lo que es bueno, y el que lo sigue tiene que buscar un buen líder, no porque me cae bien o me cae mal, no porque, como decía, no sé, me acuerdo qué presidente, de qué lugar era, que decía, eso me lo pusieron en Facebook, que decía, ¿tú votaste por fulano? Y dice, sí, voté por fulano. Y dice, ¿te gusta el programa social que tiene? Y dice, no, pero está más bueno el presidente, no el programa social. O sea, que se había votado por... Y parece que no, pero somos a veces un poco, pues, infantiles o descuidados a la hora de elegir los líderes. Y estas personas eran líderes, pero en vez de llevar a la gente al bien, estaba llevando a la gente al mal. Y parece, como todos los que llevan a su pueblo al mal, parece que ellos pensaban que Dios no sabía de ellos o no le interesaba a ellos. Sin embargo, en toda aquella multitud que había en el templo, entre los 25 que estaban escogidos, el Señor tenía puesto los ojos en 3 personas.
con los nombres están ahí, con la familia. O sea que lo que vimos en los otros días, que el Señor siempre tiene puesto su visión en nosotros. A lo mejor pensamos, no, que yo soy una persona que soy insignificante, ¿para qué? El Señor te está mirando, se lo dije la semana pasada. ¿Se acuerdan la historia de qué? Del ojo. ¿Se acuerdan que hablamos del ojo? Que todos los altares antes tenían un ojo con un triángulo. La Trinidad que todo lo ve. Y estaba en lo último de los altares, para que no se nos olvidara. Que así como está arriba en los altares, desde el cielo, la Trinidad, todo, y como es Dios, tiene capacidad de vernos a cada uno de nosotros. Y además y esto es opinión mía, ¿no? Esto no lo he leído en ningún libro, a lo mejor estoy equivocado, pero de esta forma no es herejía. ¿Cómo ustedes creen que Dios ve nuestro corazón? ¿A través de quién? Eso está difícil. Y el Señor mismo de mí, ¿cómo dijiste por ahí? Del Espíritu Santo. Porque Dios está en su gloria, pero ¿quién mora en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Así que si el Espíritu Santo está con nosotros, y que dice San Pablo para complicar la cosa, que escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice San Pablo que no se pierde un pliegue de lo que hay dentro de ti. Así que muchas veces, pues, antes que tú lo pienses, el Señor sabe lo que vas a pensar. Porque entra a ti a través de ese Espíritu que ya mora dentro de ti. Por eso algunas personas me decían, bueno, si el Señor ya sabe que lo que yo tengo dentro de mí, ¿por qué yo tengo que pedirle algo? Él tenía que saberlo antes que yo lo pidiera, y tiene lógica, ¿no es verdad? Pues el Señor quiere que le pidamos algo para que nosotros reconozcamos que tenemos una necesidad. Porque como decía el Padre Rafael, lo que no se dice, no se... ¿Cómo es? Lo que no se nombra no se asume. Lo que no se nombra no se asume. Hasta que tú no dices algo con tu boca, tú verdaderamente no lo asumes. Si tú no pides algo y te pasa, después tú dices, mira qué buena suerte tienen los Piscis, yo soy Piscis, y por eso que el Señor quiere que nosotros pues pidamos. Pero Él lo ve todo como veía los ojos de estas personas. Y estas personas son verdaderamente, dice aquí bien claro, son los que traman el mal, y no solo traman el mal, dan malos consejos. Aquí hay doble pecado. Pecado es tramar el mal y hacer el mal, pero todavía es más pecado dar malos consejos. Porque cuando uno da malos consejos, no solo te estás involucrando a ti, estás involucrando a otra persona. A mí cuando me piden consejos, yo muchas veces lo pienso bastante bien antes de dar un consejo. Y le digo sinceramente, esta semana alguien me pidió un consejo y yo le dije, mira, mi hermana, yo no te puedo aconsejar en eso, tienes que ir a un sacerdote. Lo que tú me planteas es tan serio que yo no me atrevo a dar una respuesta a lo que tú me preguntas, pero es una tremenda responsabilidad. Y busca ahí una sección que se llama El Teólogo Responde, no sé si ustedes la conocen. Si no la conocen, anótenla, está en Google, se llama El Teólogo Responde. Es una persona bien centrada, y tú le escribes y él siempre te responde lo que tú le vas a plantear. O le busca a tu sacerdote, porque cuando uno da un mal consejo está precipitando a otra persona al mal. Entonces tienes el pecado tuyo y el pecado de la otra persona. Y ahora vamos a... Sí, no, aquí, ahora lo que viene aquí es una frase que parece un poco difícil, que dice, no ha llegado el momento de edificar casas, esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Esa frase hasta ahora nadie ha podido saber a qué se refiere. Se cree que ese es un refrán que había en esos momentos en esa ciudad, que decía, la ciudad es la olla y nosotros somos la carne, como diciendo, todo está condimentado, todo está bien aquí, si la olla no se volca, la carne no se sale. Parece que era un refrán parecido a todos los que usamos nosotros, y ellos se acusaban con este refrán, como dijo Luis XIV cuando le dijeron lo mal que estaba Francia, y que ¿se acuerdan la frase que dijo? Después de mí el diluvio. O sea, quiere decir después de mí, y vino el diluvio y se llevó a Francia con casi 1 millón de muertos. Eso es muchas veces verdaderamente las cosas que decimos y que muchas veces cumplimos. Y
Ahí le dice el Señor, mira lo que están diciendo este refrán, por eso profetiza contra ellos. Vamos al versículo 5 y dice así. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó, habla. Esto dice el Señor. Eso habéis dicho, casa de Israel. Bien conozco los pensamientos de vuestro corazón. Habéis multiplicado las víctimas en esta ciudad. Habéis llenado sus calles de cadáveres. Por eso dice el Señor Dios, las víctimas que habéis abandonado en el medio de la ciudad son carne, y la ciudad la olla, pero os sacaré de ella. El Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí está la respuesta. ¿Qué cosa decía el refrán? Mientras la olla no se volque, todos estamos bien. ¿Y qué dice el Señor? Te voy a sacar de la olla. Pero deja las cosas bien claras. Le dice a ellos que lo que ellos están diciendo, la carne y todo eso, son las víctimas, son verdaderamente la gente que ellos han aconsejado mal. Esta persona que era el Sanedrín, que eran los principales de Israel, que eran los que estaban preparados para interpretar la ley y dar pues dictámenes basados en la ley, pues terminaron, como vimos en Jeremías, llevando sus propios negocios, ocupándose solamente de lo que ellos hacían. Yo también le decía a una persona hoy en esas preguntas que me hacen, y yo le decía, yo estoy harto ya de lo que está pasando en la iglesia. Y yo le decía, en la iglesia hay dos grupos, y a ninguno de los grupos le importa a la iglesia, le importa lo que ellos creen. Yo dije, este es el grupo de los liberales que todo lo quieren destruir, y este es el grupo de los conservadores que todo lo quieren aguantar con clavos. Y digo, hasta ahora que yo he visto en los dos grupos, ninguno lo está haciendo porque tiene convicción. Lo están haciendo porque esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo que es bueno y esto es lo que yo tengo que hacer. Si yo le decía, no se parece, un extremista no se diferencia del otro. No hay nada más parecido a un extremista de derecha con un extremista de izquierda. Nada más que cambia el mensaje. Tan es así que los dos extremos llegan a ¿qué? A encontrarse de nuevo. Yo decía, estoy harto que a nadie le importe el bien de la iglesia, que cada cual quiera imponer lo que mi grupo piensa. Porque si ustedes no entran al internet, denle gracias a Dios, pero en el internet lo que hay una leonera fajándose y diciéndose insultos y escarnios uno contra otro, y son católicos. Hasta un punto que parecen dos iglesias diferentes. Y ellos, puedo decir, ¿y qué hace eso? No le importa la iglesia. Porque si tú y tus hermanos están fajados por tu mamá, que si es buena, que si es mala, ustedes no salen al parque a gritarlo. Se dan los trompones en la casa. ¿Para qué? Para cuidar la honra o la fama de, como dice, los trapos sucios se lavan en casa. Pero ahora todo el mundo está lavando los trapos sucios en la batea del internet. Tenemos ahí todo. Y si no han entrado, ni entren. Es una asquerosidad, evidentemente, que es una vergüenza lo que está sucediendo en el internet entre sencillamente dos grupos de católicos. ¿Y cuál de los dos es más fiero? Yo no sé cuál de los dos es más fiero. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. Es mi opinión lo que es. Y tú le sacas algo y ellos te sacan, pues otro para contrarrestar. O sea, que esto pasaba en esta época de Ezequiel y pasa ahora. Esta gente de Ezequiel vivían igual que nosotros. Se había formado varios grupos dentro de la sociedad civil y religiosa de Israel. Acuérdense que Ezequiel profetiza al mismo tiempo que Jeremías. Y vimos cuál era la situación en la época de Jeremías. Había una clase noble que no le interesaba absolutamente nada, solamente sus negocios. Había una clase sacerdotal que no le importaba para nada el templo, que lo que le importaba solamente eran sus prebendas. Y estaban el pueblo, que a no ser dirigido por la clase alta ni por los profetas, ¿quién los dirigía? Los nobles, perdón, no eran dirigidos por los nobles ni por los sacerdotes. ¿Quiénes los dirigían? Los malos profetas. Es lo que ellos oían, la voz que ellos oían. ¿Se acuerdan los falsos profetas? Tanto trabajo que le dieron a Jeremías. ¿Qué decían los falsos profetas? Todo está bien, aquí no pasa absolutamente nada. Este Jeremías es un sapo.
Este Jeremías lo único que habla es calamidad. Por eso, pero miren qué bien está todo en marcha, qué Babilonio ni qué niño muerto, todo está perfectamente bien. Los babilonios están lejos y no vienen. ¿Y qué es lo que el pueblo quería oír? Eso es lo que quería oír. Por eso también uno tiene que buscar qué profeta tú oyes. Eso es muy importante saber qué profeta uno oye. Y uno se da cuenta muchas veces el profeta que uno oye porque tiene que abrir a la perspicacia de saber si ese profeta predica lo que es de Dios o predica lo que él quiere que la gente oiga. Porque hay profetas que predican solamente la opinión que ellos quieren que la gente oiga. Y uno se da cuenta enseguida cuando una persona está queriendo imponer su pensamiento sobre otra persona. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, yo no me aparto de la enseñanza de la iglesia. Y aunque yo piense algo contrario de lo que dice la enseñanza de la iglesia, yo siempre voy a enseñar lo que dice la iglesia, porque yo puedo estar equivocado, pero la iglesia en lo que es la sagrada tradición y las escrituras no se equivoca. Y todo el mundo dice, pero en estos tiempos de confusión, ¿a dónde vamos a ir para saber que se está predicando? Digo, pero muy sencillo, ¿a dónde vamos a ir? Primero el evangelio, primero tienes que ir al evangelio, y después ¿a dónde tienes que ir? A la sagrada tradición, para eso tenemos la sagrada tradición. Si lo que te dicen a ti no está en el evangelio y no está en la sagrada tradición, dígatelo quien te lo diga, tenga mitra, tenga velo, tenga lo que tenga, deséchalo. Lo que está presentando es opiniones de ellos. Si es doctrina, vayan al catecismo, más fácil que el catecismo no lo hay, y no tienen ni que comprarlo, no tienen ni que gastar ese dinero. Ponen en el internet catecismo de la Iglesia Católica y ahí les sale completo. Y en la parte final tiene como un diccionario donde la palabra que ustedes están buscando la buscan y te dicen qué punto está. Por ejemplo, ustedes están buscando alma, van a la sección de la, como un diccionario, y buscan alma y van a ver unos números. Esos son los puntos donde tienes que buscar 16, 20, 32, 24. Ahí es donde están los puntos relacionados a la doctrina. O sea, ¿qué más fácil lo va a poner la iglesia? Sin embargo, el catecismo es un arma que todavía muchísima gente ni siquiera lo tiene ni nunca lo ha leído. Y la sagrada tradición también es parte del catecismo, pero también lo puedes buscar en el internet, que han dicho los santos padres de la iglesia, que han dicho los concilios. Tú nada más que tienes que poner el nombre. Vamos a decir que alguien está diciendo que el alma no existe, vamos a esta por ahí, tú solamente puedes decir el alma existe o no existe, padres de la iglesia, y ahí te van a salir en Google todo lo que han dicho los padres de la iglesia. O sea, claro, no vayan a un web de los testigos de Jehová. Busquen un web que sea católico. Inclusive lo digo honestamente, yo en algunos webs protestantes he encontrado cosas muy buenas. No de las esquinas extras de los chinchales, sino de las iglesias protestantes tradicionales. He encontrado cosas bastante buenas. Lo que uno tiene que saber como San Pablo, que dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Ahora, si tú no sabes desechar lo malo, entonces tú no puedes entrar ahí. Pero el website de la iglesia es lo que se sobra. Pon el dilema moral que te están presentando y pon visión católica de tal cosa y ahí te sale la tradición. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Lo que dijeron los padres de la iglesia, lo que han dicho los doctores de la iglesia, lo que han dicho los concilios de la iglesia. Y si quieres ser más sofisticado, vete al Enrique Dessinger. Nada más que tienen que poner Dessinger, con T y con Z, Dessinger. Y que ahí están todos los concilios, desde el 1 hasta el Vaticano II. Es lo que es el catecismo. Y atrás tiene también, tú puedes buscar por atrás, donde cada concilio definió una doctrina. O sea, que el que se confunde es porque le da su realísima gana. Ahora es más fácil oír campanas de lo que te gusta, como esta gente que tenía la Torá, y dice, bueno, lo están interpretando mal, sí, pero tú estudiaste la Torá, busca en la Torá lo que está diciendo el Señor, sobre todo sobre la ley, que ustedes no lo están cumpliendo. Y sigue diciendo, versículo 8, sentís terror por la espada, yo voy a traerla contra vosotros, dice el Señor. Os sacaré de la ciudad, os entregaré a manos de extranjeros y dictaré sentencia contra vosotros. Caeréis espada. Dentro de los confines de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy el Señor. La ciudad
no será para vosotros más la olla, ni vosotros seréis la carne en su interior. Dentro de los confines de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis seguido mis preceptos ni cumplido mis normas, sino que habéis actuado según las normas de las naciones que os rodean. El Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Pues vemos, el Señor le dice lo que ya les insinué al principio. Ustedes están con el refrancito de que la carne está dentro de la olla. Y le dice, Señor, voy a volcar la olla. Y eso que ustedes tienen terror, eso mismo es lo que van a recibir. Y fíjate lo que dice, voy a dictar sentencia con ustedes dentro de la misma ciudad. Ni siquiera me los voy a llevar a Babilonia. Donde mismo ustedes están parados, ahí voy a dictar yo sentencia contra ustedes, contra lo que han hecho. Y lo dice, van a caer y vuelve otra gente. Ahora, para complicar más la situación, ha surgido el grupo de los gnósticos. ¿Ustedes saben lo que son los gnósticos? ¿No? Qué bueno que vinieron, ¿no? Los gnósticos es la primera herejía con que tuvo que luchar el cristianismo. La primera herejía, o sea, estando San Juan, el apóstol vivo, se tuvo que enfrentar con los gnósticos. O sea que el gnosticismo viene desde la época de Cristo. Y durante los 400 primeros años de la iglesia fue la herejía más fuerte que tuvo en contra la iglesia hasta que fue derrotada en los concilios. San Ireneo fue uno de los grandes que se opuso al gnosticismo. No con G, gnosticismo, G-N-O-S, el gnosticismo, que es porque este es el agnóstico, no tiene nada que ver agnóstico con gnosticismo. Gnosticismo es una corriente religiosa. ¿Qué es lo que dice el gnosticismo? Muy sencillo, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios falso, que el Dios que sirve es el Dios bueno, el Dios del Nuevo Testamento. O sea, que el Antiguo Testamento no sirve absolutamente para nada, porque está dirigido no por un Dios falso, sino por un Dios malo. Porque ellos dicen que todas las partes forman una sola parte. Como el yin yang, está la cosita esa, la medalla blanco y negro. Está la mitad blanca y la mitad negra, pero todos forman ¿qué cosa? Un círculo. Ese es el símbolo de la nueva era hoy en día. ¿Por qué? Porque dice, todo es diferente, pero al mismo tiempo es parte absolutamente de todo. Y eso decía el gnosticismo, eso era lo que ellos presentaban, que todo había una parte buena que lo dirigía un Dios malo, y estaba la parte buena que lo dirigía un Dios bueno. ¿Quién era el culpable de todos los males? El Dios malo del Antiguo Testamento. ¿Y quién era el Dios de todas las cosas buenas? El del Nuevo. Por supuesto, eso es una herejía tremenda porque es un solo Dios. No hay dos dioses. Y lo peor de los gnósticos es que ellos tenían una doctrina que cualquiera podía meterse en esa doctrina. O sea, ellos aceptaban cualquier tipo de forma de pensar. Y lo que era peor, ellos asumieron una liturgia como la Iglesia Católica. Tenían obispos, tenían misa, tenían hábitos, hostolas, casullas, sacramentos, como cuando tú entras hoy en día a una iglesia episcopal luterana, que si tú no lees el letrero que es episcopal luterana, posiblemente tú no te enteres, porque a veces que las iglesias luteranas y episcopal hoy en día parecen más católicas que la católica. Pues era así, mucha gente entraba, veía esto, o como luce San Lázaro, esa que está aquí en la esquina, el San Lázaro con los perros, gente no preparada entraba, veía, decía, esta es la católica, y recibían. Bueno, pues esa herejía que se acabó, ha vuelto en estos últimos tiempos a resurgir otra vez. ¿Y dónde está buscando adeptos? En el internet, que van toda la gente a la confusión. Ahora todo el mundo que me escribe sobre el Dios bueno y el Dios malo. ¿Y qué es lo que ponen ellos como ejemplo de un Dios malo? Esto que acabo de leer. Los pasaré a espada, destruiré la ciudad. Y yo digo, este Dios no es un Dios malo, este Dios es un Dios justo. Un Dios que hiciera todo lo que hizo Israel y no hiciera nada, fuera un Dios bobo, no fuera un Dios malo, fuera un Dios bobo. Entonces, ¿para qué queremos un Dios que tú puedas hacer todo lo que te dé la gana si nada tiene recompensa ni nada tiene castigo? ¿Hace falta un Dios así? Una persona que no castiga ni recompensa es justa. Creo que mucha gente no está muy segura. Creo que mucha gente no entendieron o no está muy segura. Le digo que una persona que nunca
ni juzga, ni nunca castiga, ni nunca favorece, ni nunca castiga. Que puede ver lo que vea, que no pasa absolutamente nada. Yo digo, esa gente es buena. No es buena. No es buena porque el evangelio, la moral de uno, es lo primero que te hace hacer un juicio. No un juicio de crítica, sino un juicio de decir, esto no va contra lo que yo he aprendido o contra lo que yo pienso que es verdad. Y si tú piensas lo que es verdad, si tú piensas algo que es verdad, tú no puedes callarte la boca dentro de lo que te están presentando que va en contra de eso que son tus valores. Como pasa hoy en día, tú no puedes quedarte callado. Y en Dios más todavía, yo te lo he dicho montones de veces, que en Dios la ira no es un pecado, no es un defecto. ¿Qué cosa es la ira en Dios? A ver si se acuerdan. Gracias a Dios, se acordaron, te lo he dicho 1.000.000 de veces. La ira en Dios es una virtud. La ira en nosotros es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque sale de nuestra mala inclinación. Me puse furioso, ¿por qué? Porque no me cayó bien lo que me dijiste. A lo mejor lo que te dije era lo que te tenía que decir. O sea, pero en Dios la ira es su reacción a lo que está mal hecho. Entonces, una reacción a lo que está mal hecho no puede ser un mal. Por eso la ira de Dios es una virtud, porque la ira de Dios no se desemboca porque tú me caes mal, no, la ira de Dios se desemboca porque lo que tú estás haciendo totalmente me ofende a mí. ¿Y por qué me ofende a mí? Porque va en contra de lo que yo lo que yo te he enseñado, es lo que va en contra de lo que yo te estoy presentando, lo que tú has aprendido. Por eso, la ira de Dios es esa reacción del Señor. Ahora, ¿cuál es lo bueno de la ira de Dios con la de nosotros? Que a nosotros no entra la ira y le damos un palo o lo bloqueamos en el internet o lo llamamos y le decimos 40 cosas. Dios no, el Señor espera y espera y espera. No porque sea tonto, sino ¿para qué? Para que la persona cambie de parecer. Eso es lo que se llama la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es que tú estás haciendo malo y dices, no, Dios no sería Dios si ve algo malo y no lo corrige. La misericordia de Dios es que viste se ve haciendo algo malo y Él te da ¿qué cosa? Oportunidad. Y libertad, por supuesto, que nace de la oportunidad. Oportunidad. Y espera porque Dios tiene paciencia. Ahora, cuando se agota la paciencia de Dios, recoge que nos mudamos. Así Dios es justo en todo, justo con su paciencia. Cuando su paciencia se agota, ahí no hay absolutamente nada más que hacer, porque el sí de Dios es sí y el no de Dios es no, porque eres totalmente perfecto. Hablando de los gnósticos, que dicen que es un Dios malo, lo que yo le vuelvo a decir, y se lo he dicho durante esto, hemos estudiado todos los profetas, vuelvo a repetir, ¿pudo hacer Dios algo más por Israel para que Israel cambiara de forma de pensar? ¿Pudo hacerlo? ¿Cuántos profetas no mandó? 12 profetas menores, 4 profetas de los grandes mayores y uno perdido por ahí que ese profeta no. 16 profetas, todos diciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué hicieron la gente? Lo mataron. A Jeremías lo serrucharon, a Isaías lo serrucharon, a Jeremías lo mataron a pedradas. Ellos no querían oír a la gente que mandaba a Dios. Por eso cuando viene el Señor Jesús pone esa parábola tan difícil, que la parábola de esta fiesta que tenía el amo, que mandó a cobrar a la hacienda, al siervo a cobrar la hacienda, y ¿qué le dieron los dueños de la hacienda? Le dieron una tunda de palo y lo botaron, no quisieron pagar. Le mandó al administrador, y quisieron al administrador, les dieron otra tunda de palo y lo botaron. Y dijo, voy a mandar a mi hijo, que es joven, para que se enternezca, y mandó al hijo y lo mataron. Dice el Señor en la parábola, ¿ese hombre puede hacer algo más por estos otros? Después que mandó al hijo lo mataron. No. Es lo que el Señor le dijo a Israel. Yo más que voy a hacer por ti. Te he mandado profetas, te he dado leyes, por último te mandan Mesías, ¿y qué tú haces? Lo matan. ¿Qué más puedo hacer? Vinieron los romanos, hicieron el asedio más horrible de la humanidad a Jerusalén, horrible. Dios es malo. No, como le dice Cristo a Jerusalén, ¿qué más pudo hacer por ti? Que yo no hice. Y es lo que está diciendo aquí, ¿qué más pudo hacer? Le dio la guía principal a Israel para que se guiara. ¿Cuál era la guía principal de Israel?
Una palabra que yo le he dicho que va a través de todos los libros de la Escritura, como va el hilo de un collar. El pacto. Le he dicho, el pacto de Dios con Israel. Él hizo un pacto con el Señor. Y un pacto tiene una parte que tú tienes que conocer, porque tú vas a estar, ¿qué cosa? De acuerdo. Cuando tú firmas un contrato, ustedes firman un contrato sin leerlo. Ustedes van a comprar una casa y no leen el contrato y lo ponen y lo firman. Aunque sea tu mejor amigo. Tú siempre, ¿qué es lo que haces? Y nosotros lo leemos, muchas veces te buscas un abogado para que lo interprete. Porque uno está muy consciente cuando uno va a firmar un contrato. Hasta los sinvergüenzas, ¿qué hacen los sinvergüenzas? Te ponen unas letricas como una hormiga. Y esas son las que tú tienes que leer, porque ahí es donde está el truco. Yo una vez, cuando recién llegado aquí de novato, vi que estaban vendiendo un carro nuevo, casi regalado. Y yo me fui de lo más contento a comprar mi carro. Y cuando llego, el precio era como 15 veces mayor. Y dije, pero en el anuncio, dice, no, pero es que tú no leíste las letricas que dice que eso no incluye. Bueno, lo único que incluía era la carrocería y el timón. Todo lo demás no estaba incluido. Y por eso ustedes no ven que lo ponen chiquito o lo hablan rápido, para que la gente no se dé. Y eso es lo mismo lo que hacía Israel. Israel firmó un pacto con Dios. Israel, antes de firmar el pacto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Conocer a qué se comprometían. Eso es lo que tenían que conocer. Porque a la vez que tú firmes el pacto, el contrato, tú puedes decir, ay, perdóname, yo no leí la cláusula número 6. Hay cambio ahí. Y casi siempre lo que tú no lees que reclames es lo que te perjudica a ti. Porque si la cláusula es buena para ti, tú no lo vas a decir. Y por eso el Señor, antes de entrar a Israel a la tierra prometida, ¿qué es lo que primero se lo preguntó en el monte Sinaí? ¿Quieren ustedes firmar el pacto con Dios? ¿Y qué dijeron ellos? Sí queremos. Cuando ese pacto era sencillo. ¿De qué se componía el pacto? De los 10 mandamientos. El pacto era el capítulo 20 del Éxodo. Los judíos no tienen divididos los mandamientos en 10 como nosotros. Eso creo que lo hizo San Agustín. Los judíos, aunque los leen así, los judíos lo que tienen es el capítulo 20 del Éxodo. Eso es lo que es la ley para ellos. Que ahí está, no matarás, no robarás, no, todo eso. Por eso Moisés se lo leyó, como un abogado lee el contrato. Le dijo, ¿ustedes quieren firmar el pacto? ¿Qué dijo Israel? Sí. ¿Y cómo lo firmaron? ¿A quién se acuerda? Piensa mientras toma agua. ¿Cómo lo firmaron? ¿Con qué lo firmaron? Con sangre. Como se firmaban los pactos en esa época. Mataron un cordero y rociaron a la gente y rociaron el altar. ¿Qué simbolizaba el altar? La parte de Dios que iba a firmar. ¿Qué simbolizaba a la gente? Lo que ellos iban a aceptar. Cada vez que un pacto en el Medio Oriente o en el Oriente se cierra con sangre, eso es. Israel lo firmó cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida. ¿Qué volvió a hacer Josué? Le volvió a leer el pacto y le preguntó, ¿lo quieren cumplir? Y después que dijeron sí, ¿se acuerdan qué hizo Josué? Puso 6 tribus en una colina y 6 tribus en otra colina. La colina de la bendición y la colina de la maldición, que existen hasta el día de hoy. ¿Y qué decía la colina de la bendición? Está al final del libro de Jueces, que decía la colina de la bendición, bendito eres si obedeces la ley que el Señor te da. Si eres obediente, las vacas te parirán 3 veces, la tierra te dará 4 cosechas. ¿Y qué decía la colina de la maldición? Maldito eres si no cumples la ley de Israel. Tus vacas se morirán, tu tierra no dará fruto. Fíjense, eran miles, qué sé yo, a lo mejor 300,000 personas aquí y 300,000 personas aquí. Los dos gritándose, uno y otro respondiendo. Quiere decir que se oía. ¿Por qué hizo Josué eso? Para que se oyera, como no había micrófono, para que se oyera perfectamente bien. ¿Y qué dijeron ellos? Sí. Bueno, todo contrato tiene cláusula. ¿Qué tiene la cláusula de los contratos de las casas? ¿Cuál es la cláusula? Usted se compromete a pagar tal día del mes, tal cantidad. Ahora, si tú no la puedes pagar, ¿qué hace el banco?
El banco no dice, pobrecita, vamos a estudiar si la abuelita está enferma y está cuidando a la abuelita. ¿El banco hace eso? No. ¿Tú firmaste? Tú cumples. Que como ha pasado cuando yo traté de hacer real estate, como ha pasado muchas veces, que firman cosas que ellos de antemano no saben que no la pueden pagar. Y después se enredan. Pero tú cuando firmaste tú no te diste cuenta que el dinero no te... Entonces dicen que malo es el banco. No, que el banco no es malo. El banco cumplió exactamente lo que te prometió. ¿Quién no cumpliste? Tú. ¿Qué se pasa con los carros? Si tú no pagas, vienen y te lo llevan. Y así pasa con las cosas de Dios. Cuando hace un pacto con Dios. Israel hace un pacto con Dios. Israel oyó el pacto con Dios y el pacto tenía consecuencias si no se firmaba. Por eso es que se lo dice al entrar de Israel: vas a ser maldito, y le da una lista de cosas si tú no cumples. Ahora, ¿cómo ellos tenían que saber a través de todo el tiempo para llegar a este estado que llegó Israel? Si esto había pasado, qué sé yo, 700, 800, 900 años antes, ¿cómo tenían ellos que saber eso en ese momento? ¿A través del internet? No, porque no tenían. A través de la enseñanza. La gente del templo tenía la obligación de ¿qué? Por eso todo judío, hasta que tiene 13 años, que es lo que tiene la obligación de estudiar la ley, hasta el día de hoy, todo judío, hasta los 13 años, tiene que estudiar la ley. Y tiene que aprender hebreo para leerla. Y cuando llega a los 13 años, hacen el Bat Mitzvah, que el niño lee por primera vez en hebreo lo que aprendió, y ya de ahí se considera que es un judío adulto. Ya no depende de los padres en cuanto a la fe. De ahí en adelante, eres el responsable de su fe. Es como la confirmación. Hasta la confirmación los padres son responsables. Después de la confirmación, el responsable es que se confirma. Por eso, ¿cómo se llama? Confirmación. ¿Qué es lo que tú haces en la confirmación? Si no saben esa, ¿qué es lo que hacen en la confirmación? Sencillo, confirmar. En la confirmación ustedes confirman. Ahora, ¿qué confirman? Lo que los padres de ustedes prometieron enseñarles el día que los bautizaron. Por eso se llama confirmación. Por eso el obispo te pregunta, al confirmando, le pregunta las 3 preguntas que le hizo el padre cuando bautizó al muchacho. La confirmación es el sacramento equivalente a Bat Mitzvah. Tú confirmaste tu fe, de ahora en adelante el responsable eres tú No quita que los padres tienen la obligación de aconsejar, pero ya el hijo no depende del padre en cuanto a la fe. Por eso era obligatorio el estudio de la ley, porque si tú no conocías la ley, ¿cómo tú la ibas a cumplir? Por eso es que la gente que no sabía en Israel no podían entrar a la sinagoga, ni podían entrar al templo, porque los que no sabían leer los pastores no podían ir a ningún lado, porque ellos no eran puros. ¿Por qué ellos no eran puros? Porque era la clase más baja y no sabían leer. Y si no sabían leer, ¿cómo sabían lo que estaba prohibido? Y por eso el Señor se lo manifiesta con el ángel a la gente que estaba excluida de la sinagoga y del templo. Ahora, ¿qué pasó aquí a este punto que llegó Ezequiel, que estamos llegando nosotros? Pues por repetir, ustedes no ven el paralelo entre Israel y nosotros, entre la fe judía y la fe nuestra, entre el templo y la iglesia. Hay un paralelo tremendo. ¿Por qué la gente dejó de cumplir la ley? Porque dejaron de enseñar la ley. Tan sencillo. Si ustedes van a ver, en un momento determinado la ley se perdió y nadie la encontraba. Y el rey Josías se la encontró al cabo del tiempo en una esquina del templo y la volvieron a leer. Y la gente gritó y lloró porque oyeron la ley que hacía decenas de años que se había extraviado. Ahí se enseñaba la ley, o lo peor, se enseñaba algo que era contrario a la ley. ¿Y qué iban a hacer esas generaciones? ¿Y cómo el Señor alertaba a esas generaciones que lo que estaban haciendo no iba contra el pacto? Iba contra el pacto. ¿Cómo el Señor lo alertaba? Mandándole ¿a quién? A los profetas. ¿Y qué hacían ellos? Los mataban. Vuelvo a repetir, ¿puede uno hacer algo más por esa gente? Hay momentos que a los hijos de ustedes no pueden hacer más por el hijo de ustedes. Lo único que tienen que hacer es poner una puerta a la calle y dejarlo ir porque ya no pueden más.
Eso es lo que le pasó al Señor. Llegó un momento que el Señor no pudo más con Israel y tuvo que poner la puerta de la calle y decir, arrea. Porque el Señor no rompió el pacto lo rompió Israel. Los que tenían que enseñar, no enseñaban. Los que tenían que rezar, no rezaban. Estaban metidos en otros negocios. Y ahora cuando viene la consecuencia, cuando ya no hay arreglo, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué Dios nos hace esto? Yo siempre cuando alguien viene y me dice, ¿por qué Dios me hace esto? Yo le digo, averigua que tú hiciste primero, porque Dios nunca hace eso. Dios hace algo que tú hiciste primero y te está respondiendo. Si tú quieres saber por qué Dios te hace eso, pregúntate que tú le has hecho a Dios. Y esto es lo que, por eso que los gnósticos dicen que este es un Dios malo, esto no es un Dios malo. Si Dios deja a Israel seguir en esa decadencia, hubiera sido un padre que deja al hijo coger droga y ve que cada vez va aumentando el tipo de diferencia de droga y lo deja y lo deja y lo deja, ¿es un buen padre? No. Dios no podía dejar a Israel que llevar el camino que Israel estaba llevando, tenía que ponerle. Es más, y esto va a ser duro lo que voy a decir, es más, había gente ahí que no tenía remedio. Había gente ahí que lo único que había que hacer, ¿qué cosa era? Matarlo. Porque una manzana podrida pudre la olla. Y el Señor se lo dijo, es que esto es muy largo, para poder entender esto es muy largo. Israel se lo dijo cuando el Señor se lo dijo a Israel cuando entró Israel. Le dijo, echa del país a los cananitas. Y lo primero que le dijo el Señor, no dejes un cananita en la tierra que yo te doy. ¿Quiénes eran los cananitas? Los que habitaban la tierra, que era Israel. ¿Y quiénes eran los cananitas? Los descendientes de ¿quién? De Canaán. ¿Y quién era Canaán? El hijo de Moisés, que vio desnudo al padre emborrachado y llamó a los hermanos para que se burlaran de él y que lo echó Noé de su casa, un hijo malo. Los descendientes de Canaán son los cananitas que habitaban esa tierra. Todos los descendientes de Noé cogieron tierra. Los cananitas no cogieron tierra porque estaban maldecidos por su padre. O sea que la tierra que ellos tenían, ¿cómo estaba? Prestada. Y como estaban apartados de Dios, cada día los cananitas se volvieron peores y peores, porque mientras más te alejas de Dios te pones peor. ¿Y qué pasó con los cananitas? Terminaron haciendo cultos sexuales, porque ellos, como la Eucaristía para nosotros, qué sé yo, para ellos eran orgías sexuales, cosas con niños, cosas quemar niños vivos, eso es lo que hacían los cananitas. Por eso el Señor le dijo, no dejes un cananita, porque si tú los dejas, los cananitas no se van a convertir. Si tú los dejas, tú vas a terminar como los cananitas. Pero ¿qué hizo Israel? Dejó los cananitas. Ay, ¿por qué soy tan malo? Si el Señor es misericordioso, vamos a dejar los cananitas. ¿Qué hicieron los cananitas? Se casaron los judíos con las cananitas. ¿Qué hicieron? Pudrieron a Israel. De ahí es donde viene todo, porque hay veces un problema que sufrimos ahora, se viene gestando desde hace unas cuantas decenas o cientos de años, y uno solamente ve la conclusión, y dice, más el Señor no lo pudo prevenir. Y el Señor le dice, se acabó. Y para que esto fuera cierto, vamos a ver el versículo 13, dice, y ocurrió que mientras yo profetizaba, murió Pelatías, hijo de Benaías. Me postré y clamé con una gran voz diciendo, Señor Dios, ¿vas a aniquilar completo al resto de Israel? O sea, el Señor siempre cumple las cosas. Para que la cosa estuviera clara, que hizo uno de los viejos sinvergüenza, se cayó muerto. Para que ellos no tuvieran duda que lo que estaba diciendo era cierto. Era una prueba. ¿Ustedes creen que cambiaron? Era muy viejo, seguro que le dio una apoplejía cogiendo sol en la cabeza en la puerta oriental y se murió. Seguimos. Y ahora, ¿cuál es el terror de Ezequiel? Ezequiel se aterroriza. ¿Y qué dice? Tú vas a destruir absolutamente a todo el pueblo. Él se estaba ocupando también de su pellejo porque era parte del no se queda que era consciente, que tenía pena por los otros, era parte del pueblo. Vamos a ver ahora lo que viene. Dice el versículo 14. Me fue dirigida entonces la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre. Acuérdense que el profeta Ezequiel es el que más menciona este título, hijo de hombre, que se aplica en este caso a Ezequiel, pero que después la Escritura se lo va a aplicar a Cristo, que es el profeta de los profetas.
hijo de hombres, a tus hermanos, a los deportados contigo y a toda la casa de Israel se dirigen los habitantes de Jerusalén cuando dicen: os habéis alejado del Señor. Somos nosotros quienes hemos recibido el país como heredad. Por eso dice el Señor Dios: aunque los he alejado entre las naciones, aunque los he dispersado por los países, seré para ellos su santuario por poco tiempo en las naciones a las que han ido. Por eso di, esto dice el Señor Dios: os congregaré de entre las naciones, os reuniré de los países en que estáis dispersos, y os entregaré la tierra de Israel. Entrarán en ellas y retirarán todos sus ídolos, todas las abominaciones. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí viene la respuesta del Señor. El Señor Ezequiel le dice: esto está malo. Le dice: ¿vas a destruir a todo el mundo? Y el Señor le dice: no voy a destruir a todo el mundo. El Señor había sacado una porción dentro de Israel. ¿Y dónde la tenía? ¿Dónde estaban? En Babilonia. Ezequiel era uno de ellos. Llegaron bien a Babilonia, estaban vivos en Babilonia. Los que el Señor iba a destruir se murieron por el camino, o se murieron en la ciudad aquella que se formó aquella bronca entre todo el mundo, que la mitad viró para Egipto. Todos los que se iban a morir, que salieron en la primera deportación, se murieron antes de llegar a Babilonia. Los que estaban en la ciudad santa se iban a morir en el asedio. Por eso el Señor dice: los que yo iba a resguardar, ya los resguardé. A uno me los llevé primero a Babilonia, y a los otros que hice con ellos, a ver si se acuerdan. Pero no quiero me pongo bravo como antes. Díganlo alto, no tengan pena, si es un error no importa, y digan algo. Los que iban a Babilonia ya los salvó. Ahora los que estaban dentro de la ciudad mezclados con los otros, ¿qué hizo el Señor? Los marcó con una cruz. Eso lo vimos la semana pasada. A los que eran justos, que estaban todavía en Israel, porque quedaban gente justa en Israel. Pero el Señor, que es justo, que le dijo el Señor al ángel, marca con una señal en la frente. Los que están marcados no van a ser muertos. O sea, que el Señor tenía su grupo de los que estaban, de los que se habían ido y de los que estaban. Los que se habían ido, aunque pensaban que eran los que estaban peores, eran los que estaban mejores. Porque los primeros que se llevaron los babilonios deportados para Israel, ¿qué fue lo que pensaron? Los que estaban, mira, se llevaron a los sinvergüenzas, se llevaron a los malos. Sin embargo, el Señor se estaba llevando a los que iba a... Por eso muchas veces pasan cosas con nosotros que nosotros no entendemos y que tenemos que seguir. A veces algo pasa en tu vida que es malo y es que el Señor te está sacando de algo que va a pasar. Y si tú te empeñas en quedarte en lo mismo, después no venga a decir, porque te ha pasado por testarudo. Uno siempre tiene que decir: Señor, esto está pasando, ¿cuál es tu voluntad? ¿La sigo o no la sigo? Porque yo he tenido experiencia en mi vida y de cuánta gente que hay veces que tú piensas que algo malo te va a pasar y lo que te está pasando es lo mejor que te puede haber pasado en tu vida. Porque si te quedas en lo que estabas, lo que viene. Bueno, eso pasó a esta gente. Ya los buenos, los malos se quedaron. No, el Señor estaba separando a los que se iba a quedar, se iba a salvar. ¿Cómo se iba a llamar este pequeño grupo de los que se fueron y de los que se quedaron? Los Anahuim, el resto de Israel, los pobres de Israel, que no eran pobres porque no tenían dinero, muchos eran ricos en Babilonia, eran pobres porque toda su confianza estaba puesta en el Señor, no en la cuenta de banco. Por eso que eran los pobres, eran los Anahuim. El Señor los tenía ya totalmente marcados. Y le dice: no, ya yo he tenido ya este resto de Israel, lo tengo preparado. Y ahora por eso le vuelvo a decir lo que le dijo anteriormente: los voy a congregar de entre las naciones. Le dijo: tal como me los llevé, los voy a traer. Y eso ya nosotros lo estudiamos, aunque se le hayan olvidado, porque no estamos estudiando la Biblia cronológicamente, la estamos estudiando en el orden que está puesta. ¿Cuándo vimos eso del regreso de los de Babilonia para Israel? En Esdras y en Nehemías. Cuando estudiamos el libro de Esdras, ¿ustedes se acuerdan que alguna vez estudiamos un libro que se llama Esdras? Y Nehemías no, porque a lo mejor se me olvidó y ya no lo estudiamos. Yo estoy diciendo que lo estudiamos, pero yo tengo la vaga conciencia que lo estudiamos.
¿Se acuerdan? Primero vino un grupo de Babilonia y el otro grupo no quiso venir. Después vino otro grupo de Babilonia. Y se recuerdan que fue lo primero que construyeron. Las murallas. Primero construyeron las murallas y estaban criticándolo. En vez de construir el templo, construyeron las murallas. Y si no se acuerdan, ¿quiénes los criticaban? Eran los samaritanos. Por eso que echaron a los samaritanos de ahí, porque con crítica no se construye. Y después construyeron la muralla, porque dijeron, tenemos que controlar la muralla, porque si no tenemos protección del pueblo, nos van a hacer exactamente lo mismo. Y ahí viene todo el libro de Esdras y de Nehemías, que es un libro tan hermoso, que es el retorno. De Israel retornaron 70 y pico mil, tantas de personas que fueron los que regresaron a Israel. No llegaban a 100.000 los que llevaron a Israel, del millón y tanto que se llevaron. ¿Quién eran estos 70 y pico mil o 80.000 que regresaron a Israel? El resto de Israel, de la Nahuín. ¿Y con quién el Señor iba a comenzar un nuevo Israel? Con esta gente que trajo. Fíjate que de ahí en adelante problemas de idolatría, hubieron otros problemas, pero problemas de idolatría no hubo más nunca en Israel. Es más, los macabeos los mataron por no caer en idolatría. Ellos quedaron escarmentados. Ellos sabían a partir de aquí que en la idolatría no podían volver. Y en la conciencia nacional se curaron, como decimos, se curaron de espanto. No volvió, dieron su vida, como los hijos de los macabeos, por no caer en idolatría. Hicieron después una cosa peor, mataron al enviado, pero bueno, por lo menos de lo que estaban en ese tiempo haciendo mal, se curaron. Y de ahí el Señor reconstruyó Israel y reconstruyó el templo. Ahora sí se acuerdan, en la lista, porque Darío fue un rey, el rey persa fue muy claro, dio una lista de todo lo que Nabucodonosor se había llevado. Y le dio a los judíos una lista y le devolvió todo lo que Nabucodonosor se había robado del templo. Absolutamente todas las cosas sagradas, Darío las devolvió. Y le hizo un inventario, menos que el arca de la alianza. Del arca de la alianza, después que se vio que se subió la gloria, más nunca se subió del arca de la alianza. Y tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué es lo que estaba guardado en el arca de la alianza? El pacto, los mandamientos. ¿Y qué hicieron los judíos con el pacto? Lo rompieron. O sea, si el pacto ya no sirve, porque ustedes lo rompieron, ¿de qué sirve el arca? De no sirve absolutamente. ¿Para qué te sirve un contrato si te llevaron el carro porque no pagaste? ¿De qué te sirve el contrato que tú firmaste si el carro se lo llevaron? ¿Qué es lo que tú haces con el contrato? Lo rompes y lo botas. Eso hizo el Señor con el arca. Por eso el arca no regresó. El pueblo regresó porque tenían que estar presentes cuando viniera Cristo. Pero a partir de ahí, ni el culto de Israel ni nada volvió a ser exactamente igual. El templo que hizo Herodes en época de Jesús jamás vio el arca de la alianza ni de lejos, ni jamás la van a volver a ver. Porque no tiene sentido tener guardado un pacto que ya no funciona. No funciona no porque el pacto era malo, sino porque tú no lo cumpliste, por lo que sea. Por eso, a partir de ahí, vino este resto de Israel y el Señor levantó de ahí. Y vamos a ver ya la parte final en el versículo 19. Dice así: les daré un solo corazón, derramaré en su interior un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis preceptos, guarden mis leyes y las cumplan. Serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Aquellos cuyo corazón sigan a los ídolos y a todas sus abominaciones, sobre ellos haré recaer su conducta, oráculo del Señor. Entonces los querubines alzaron sus alas y con ellos las ruedas, y la gloria de Dios de Israel estaba arriba encima de ellos. Se elevó la gloria del Señor de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. A continuación, el Espíritu me arrebató y me trasladó en una visión en el Espíritu de Dios hasta Caldea, hasta los desterrados, y se retiró de mí la visión que había visto. Yo comuniqué a los deportados todas las palabras que el Señor me había mostrado. Señor, añada bendición a su santa palabra. Fíjate, todas las cosas de Dios empiezan mal, pero terminan bien. No hay nada de Dios que termine
Digo, por lo menos para los que Él ama. Para los que no le siguen, otra cuestión, porque a los que no cumplieron la ley terminaron tremendamente mal. Pero aquí vuelve a repetir lo mismo que dijo Isaías. Ya esto que leímos aquí, por eso a ustedes les suena. ¿Qué le dijo el Señor Isaías? Ya no les doy más un corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué cosa era el corazón? ¿Con qué, románticamente, con qué se dice que el corazón? Que uno dice que uno siente con el corazón románticamente. Uno dice que, ay, como tú dices que amor que yo siento por ti. Tú no haces así. Aunque la cosa está aquí, ¿qué es lo que tú dices? Que amor yo siento por ti. Por eso el corazón es donde está el centro del amor. Por eso la primera ley como una piedra. Por eso la ley que era no, no y no. Porque era la ley, no robes, no mates, no adulteres, no. Era como los niños. Tú te puedes dialogar con un niño de un año y pico, tienes que decirle, o un perro que se orina en la sala de la casa. No, tú tienes que decirle no, no y no. Eso es los mandamientos. No, no y no. La ley estaba grabada en qué? Pero iba a venir Cristo y la ley iba a estar grabada en el corazón. Porque ¿cuál es la ley nueva? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo está centrado en el corazón. Aquí es la devoción del Sagrado Corazón y esa es la devoción a la Divina Misericordia que se centra en el corazón de Jesús. Por eso la ley nueva es una ley de amor. Por eso cuando Cristo le dijo que esos dos mandamientos se resumen toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos, 3 eran para arriba. Adorarás a Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, adorarás a Dios. 3 de abajo para arriba. Y los otros 7 para los hermanos. No mates, no robes, no adulteres, no. ¿Y cómo resumió la ley? 1 para arriba. ¿Cuál es la ley? Amar a Dios. ¿Y cómo resumió? Y al prójimo. No como tú dices que amas a Dios, como tú dices que te amas tú mismo. Porque muchas veces amamos a Dios un poco raro. ¿Y qué quiere decir como tú mismo? Quiere decir que tú tienes que amar al prójimo exactamente igual con lo que tú quieres para ti. No, ay Señor, bendice a mi hermano, decir por abajo que le parte un rayo sin vergüenza. No es eso. Es que tú no, por eso el Señor dijo, no hay que estudiar la Biblia para salvarse. No hay que estudiarla. Tú estudias la Biblia para ser perfecto. Pero para salvarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar y tratar al prójimo como tú quieres que te traten a ti. No hace falta absolutamente nada. No simplificó la cosa. Y ni siquiera así lo cumplimos. Imagínate Israel con 613 preceptos. Pues esto fue lo que les dije. Esto fue lo mismo que le dijo Ezequiel, Isaías, que pondré un corazón de carne, mi ley. Y la palabra que viene diciendo Isaías tan hermosa. Ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. El matrimonio de Dios con Israel. Y cuando pasó eso, cuando dijo eso, ¿qué pasó? La gloria de Dios se levantó. Y mira, va y gloria de Dios, porque no la van a volver a ver más nunca en la vida, porque después de eso el arca se desapareció para siempre. La gloria no volvió a bajar. Pero fíjate qué interesante, dice que se posó en un monte, en el monte oriental. ¿Ustedes saben cuál es el monte oriental? El monte de los Olivos. Los que han ido a Israel, acuérdense que el monte de los Olivos está frente al templo. La gloria se levantó de donde está la cúpula dorada y se puso ¿dónde? Arriba del templo. ¿Y de dónde subió Jesús? ¿A los cielos? De arriba del monte de los Olivos. ¿De dónde subió Jesús a los cielos? Del monte de los Olivos. ¿Y dónde dijo que iba a bajar? ¿Y qué lo cubrió? La gloria. La gloria se había ido del templo para el monte de los Olivos. Y cuando Jesús vino, lo cubrió la gloria, porque ya sí se podía ver la gloria, porque ya no estamos en el nuevo pacto. ¿Dónde estamos ahora? Digo, no estamos en el antiguo pacto. ¿Dónde estamos ahora? En el nuevo pacto. Por eso la Shequina apareció en el nuevo pacto de nuevo. Pero ya no baja sobre piedra, no baja sobre el arca con 2 mandamientos de piedra, baja sobre alguien que tiene
un sagrado corazón, un corazón que... Fíjate que todo está, ni con una computadora se puede armar esto que le estoy diciendo. Hace 2000 años esto no lo podían armar ni con una computadora. Fíjate que no hay un hueco en todo lo que estamos diciendo, todo está. Ahora ustedes entienden por qué Jesús subió del Monte de los Olivos y por qué va a bajar en el Monte de los Olivos. Y no tengan duda, para que los judíos, musulmanes y cristianos se pongan de acuerdo en algo en Israel, yo creo que eso nunca se ha visto en Israel hasta ahora. ¿Tú sabes lo único que están de acuerdo los musulmanes, los judíos y los cristianos? Que va a venir al Monte de los Olivos. Los cristianos dicen que Cristo vendrá al Monte de los Olivos. Los musulmanes dicen que Cristo vendrá al Monte de los Olivos, porque los musulmanes dicen que el que viene a juzgar al mundo es Cristo. No es Mahoma, es Cristo que viene a juzgar al mundo. Por eso ellos dicen que Cristo baja al monte. Y los judíos dicen que el Mesías baja al Monte de los Olivos, porque el Mesías se va a dirigir de ahí al templo donde estaba la ley antigua para unir las dos leyes. Y si los tres están de acuerdo en eso, por eso los musulmanes, para que el judío Mesías no entrara, que hicieron, pusieron un cementerio adelante. Pensando yo que el Mesías va a decir, no puedo entrar por aquí, no puedo entrar en un cementerio. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden caminar por encima de... Por eso ustedes ven ese cementerio musulmán delante de la puerta hermosa, porque ellos lo pusieron para que Cristo no pudiera, para que el Mesías judío no pudiera llegar. Y bueno, a lo mejor viene en helicóptero. Y después de esto, nos olvidamos de la gloria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la anunciación. Y la gloria de Dios cubrió a María. Fíjate, ahora usted entiende por qué la gloria se perdió y apareció. La gloria se perdió porque no había pacto que cumplir. Dios no tenía nada que probar. ¿Cuándo la gloria apareció? Cuando hubo un pacto, cuando Dios con Cristo estableció un pacto. Y por si ustedes se lo han olvidado, y ya terminamos con eso, la diferencia, para que tengan esto claro, en Israel Dios hizo el pacto con la gente. Por eso la sangre se le echaron arriba ¿a quién? A todo el pueblo, porque el pacto era de Dios con la gente. Pero en el pacto nuevo ustedes han puesto sangre. En el bautismo los pinchan algo, ¿no? Por eso la circuncisión es la circuncisión, porque cuando cortan el prepucio del niño, el niño echa sangre. Y cuando echa sangre quiere decir que entró en el pacto de Dios, porque es un pacto de él con Dios. Porque los pactos se cierran. ¿Y qué dijo Cristo? Esta es la sangre de mi nuevo pacto. Esta es la sangre de mi nueva alianza. O sea, él dijo, hay una alianza nueva con una sangre nueva. Por eso nosotros no ponemos sangre cuando entramos al pacto de Dios. ¿Quién puso la sangre en el pacto de Dios? Cristo. Por eso que dijo, esta es la sangre de este nuevo pacto eterno y verdadero. Ya no es la sangre tuya. Quien va a sellar el pacto es Cristo y Dios. Por eso es un pacto eterno, porque ni Cristo muere ni Dios muere, porque es Dios. Por eso es un pacto eterno. El pacto de Israel se acabó porque estaba firmado con sangre de un animal. Ahora, ¿cómo nosotros entramos al pacto de Dios? A través del bautismo. Pero fíjate, el pacto que tú tienes no es con Dios. El pacto que tú tienes es con Cristo. Porque ¿quién tiene el pacto? Cristo es el que tiene el pacto. ¿Cómo tú te beneficias del pacto? ¿Cómo se beneficiaban las mujeres del pacto en Israel? ¿Cómo se beneficiaban las mujeres del pacto en Israel? Por medio de sus esposos que tenían el pacto. En Israel el esposo tenía el pacto y la mujer entraba al pacto por medio. En el nuevo pacto el esposo tiene el pacto y la esposa, la iglesia, entra al pacto por el pacto que tiene el esposo. Mira como todo, no hay nada, no hay ninguna boronilla perdida, todo está totalmente entrelazado. O sea, que yo tengo por el bautismo, por eso cuando yo me bautizo no me incorporo a Dios, cuando yo me bautizo me incorporo ¿a quién? A Cristo. Cuando yo me bautizo soy parte del cuerpo de Cristo, porque si la cabeza está salva, el cuerpo está salvo. Ustedes se bautizaron, los injertaron en Cristo, son las cosas de esas de la vid que dice el Señor, que se injerta, las cosas esas que se hacen los injertos para que sea buena, mejor la vid. Por eso están injertados en mí. Nosotros nos injertamos en Cristo.
y gozas del pacto que tiene Cristo con Dios, que es eterno. Ahora, cuando tú pecas, ¿qué te pasa? Te sales del pacto. ¿Con quién? Con Cristo, porque tú nunca has tenido pacto con Dios. Tú lo tienes con el cuerpo de Cristo. Y ahora la misma, por eso San Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, del cual todos somos parte. Ahora, como el Señor sabía, por eso nos dejó el método de reincorporarnos al pacto de Cristo. ¿Qué cuál es? La confesión. Y por eso el demonio odia tanto la confesión. Cuando tú te confiesas, que el sacerdote te absuelve, quiere decir que te libra de todos los pecados. Te deja como en cero. Te deja como el día que te bautizaron. Cuando tú sales ¿qué pasa en la confesión? Que Dios te vuelve a reintegrar al cuerpo de Cristo. Y sales totalmente nuevo hasta la próxima que vuelvas a salir corriendo de ahí. O sea, ese es el mecanismo que lleva la fe, que es un mecanismo que, si tú te pones a pensar, es un mecanismo totalmente lógico y que tiene precedencia de hace 4.000 años, que no puede ser inventado por alguien ayer, porque ni con una computadora se arma y se inventa esto.